Para abordar los últimos avances, recomendaciones del ISP de comenzar a vacunar a niños de hasta 6 años. Por supuesto, el avance de las medidas también, cómo tenemos controlado o no el virus, las últimas cifras, vacunas, todo eso y más. Vamos a conversar junto a Susan Bueno, académica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Susan, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Bien, gracias por la invitación a participar. Bueno, a diferencia de otras de las veces que hemos conversado, afortunadamente pareciera que estamos pasando por un buen momento. Bueno, no, o sea, estamos pasando objetivamente. El tema es cómo lo abordamos. Hemos tenido varias semanas con muy buenas cifras, estamos muy atentos a cómo avanza. ¿Cómo lo ve usted? Sí, primero que todo, claramente es es una buena noticia justamente los números, cómo han ido reduciendo en términos de en todos los aspectos asociados a este virus, que eso es el número de infectados diarios, el número de hospitalizados, de muerte, y eso principalmente, y eso nos tiene muy contentos en nuestro equipo de investigación en la Universidad Católica, que hemos trabajado desde, digamos, del inicio de la pandemia con digamos, el avance en la generación de vacunas y en el acceso de vacunas a nuestra población, justamente debido a la vacunación. No se puede negar que la vacunación ha tenido un tremendo impacto en la capacidad de ir reduciendo el número de casos. Y justamente uno de los aspectos importantes que ha tenido nuestro país, y esto fue justamente gracias a la colaboración científica generado de la ciencia, entre la colaboración con Laboratorio Sinovac y la Universidad Católica, es que se logró obtener un número de dosis importantes y lo más, digamos, yo creo que es lo más relevante y que ha tenido el impacto que estamos viendo ahora, es que fue de manera temprana y en cantidades suficientes para nuestra población, para poder vacunar a la población objetivo. Y justamente los efectos de las vacunaciones no tienen un efecto, digamos, inmediato. Esto toma tiempo. Por lo tanto, haber partido tempranamente, gracias a este acuerdo que permitió el acceso de vacunas en cantidades bien importantes para iniciar la campaña de vacunación, que ha sido una de las más exitosas a nivel mundial, lo sabemos, ¿verdad? Ha permitido que hoy en día podamos tener esta reducción en el número de casos y también, muy importante, comenzar ya a poder retomar de a poco la vida entre comillas, digamos, normal, no todavía, ¿verdad? Pero sí se están realizando muchas actividades que a un año atrás eran absolutamente impensadas por la situación epidemiológica en las cuales estábamos sometidos. Por supuesto, además de mirar lo que está ocurriendo en Chile, estamos mirando lo que ocurre afuera y estamos un poco traumados quizás porque hemos visto rebrotes, retrocesos dolorosos que sabemos que por supuesto como ellos van adelantados también podríamos tener nosotros mismos. No hemos tenido afortunadamente hasta ahora un nuevo rebrote que se estaba esperando, no sabemos si va a ocurrir después de las fiestas patrias, pero uno de los puntos que hemos estado mirando con mucha preocupación es la variante Delta, que ha generado estragos en distintos países que habían celebrado quizá muy anticipadamente un relativo éxito frente a la pandemia. ¿Qué ha pasado en el caso de nosotros? ¿La tenemos controlada o no sabemos realmente si está o no controlada? Mirando las cifras de contagio, pareciera que sí. Sí, en ese sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que este virus tiene un comportamiento bien particular y uno de los aspectos que hemos conocido es que su comportamiento es quizás un poco más lento de lo que hemos visto, por ejemplo, con otros virus, en términos del desarrollo de la infección, del tiempo en que las personas, por ejemplo, que se enferman gravemente, se demoran en recuperarse y también cómo va penetrando a nivel de la población. Entonces, obviamente, uno después que ve justamente, como tú decías, Bárbara, la situación epidemiológica de otros países, como por ejemplo en India, ¿cierto? En Estados Unidos, lo que está pasando hoy en día en Israel, uno esperaría que en el minuto que llegó la variante, el primer caso de variante Delta en Chile, íbamos a tener un rebrote muy importante. Y esto no ha ocurrido, pero es muy importante, primero que todo, obviamente, dos aspectos que yo creo que han sido muy positivos a nivel del control de la pandemia que ha ocurrido en Chile. Primero, la vacunación, por supuesto, que ha tenido un efecto importante en inducir inmunidad e entregar inmunidad a la población. Y otro que yo también considero que es fundamental y que ojalá transmitamos el mensaje que hay que seguir manteniéndolo, es que aunque tengamos un porcentaje importante de la población vacunada, no se pueden liberar, no se pueden relajar las medidas. No, hay países, por ejemplo, como Inglaterra, en donde
se logró justamente un porcentaje muy importante de la población vacunada, se redujeron los números de casos y hubo una apertura que fue prácticamente volver a la normalidad, ¿verdad? Con partidos de fútbol, con estadios llenos, etcétera. Y justamente, habiendo porcentajes de población que aún no están vacunadas, hay individuos que van a ser susceptibles a estas nuevas variantes y, por supuesto, si son más contagiosas, se van a producir estas olas que van a generar nuevos rebrotes. Entonces, en nuestro país lo que ha ocurrido, a pesar de que estamos con un porcentaje alto de vacunación, se han seguido manteniendo las restricciones y eso yo creo como responsabilidad individual tenemos que seguir respetándolas. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, ventilación y sobre todo ahora que se vienen las fiestas patrias, mantener estas medidas y hacer todo lo posible para reducir aforos y evitar el contagio. Clave lo que usted está diciendo, porque una cosa es mantener restricciones que ya son a estas alturas, después de más de un año y medio, excesivas, casi imposibles de controlar. No podemos seguir en nuestras casas encerrados sin tener vida, en el fondo. Pero ya se ha demostrado que hay muchas actividades que pueden volver con control y en forma segura, como las clases de los niños al colegio, por ejemplo, y muchas otras actividades presenciales. El punto, como dice usted, es elegir cuáles son esas restricciones que hay que mantener ojalá el más tiempo posible y que no son tan privativas de libertades como el uso de mascarilla, por ejemplo, o el distanciamiento Correcto. social. Uno puede tener una cierta vida y ciertas libertades, pero protegiéndose. Sí, y sobre todo en esta época que ya estamos entrando en un clima más cálido, la ventilación es clave. La ventilación de los ambientes, las reuniones fuera de los espacios cerrados, eso es fundamental. Entonces, si logramos nosotros como país mantener esas medidas, que las personas que no se han vacunado se vacunen, justamente aquellos que tienen la posibilidad, aquellos rezagados que se vacunen, siguiendo y manteniendo las medidas, yo creo que vamos a lograr una situación en la cual vamos a poder de a poco ir retomando ya la vida más normal y que es muy necesaria, como tú decías, para nuestro país. Bueno, una de las muy buenas noticias que hemos recibido en las últimas horas es que el ISP aprobó el uso de vacunas de Sinovac, en este caso, para niños de hasta 6 años. Esto es muy relevante porque ellos no se podían vacunar hasta ahora, salvo hasta 12 años con Pfizer, todavía no se había logrado llegar hasta el rango más bajo de la edad, pero vamos a poder vacunar un porcentaje muy alto de la población. Claro, y justamente parte de las etapas, los pasos que tenemos que seguir ahora en adelante es, en términos de vacunación, es justamente incluir a aquellos grupos que actualmente no reciben vacuna, hacer todos los esfuerzos posibles para que se puedan vacunar, porque esto va a permitir justamente que logremos tener a nuestra población idealmente al 100% con algún grado de inmunidad, ¿verdad? Y por eso es sumamente importante, dado que el desarrollo de vacunas contra este microorganismo ha pasado, digamos, de una manera sin precedentes en la historia. En menos de un año ya teníamos varias vacunas contra este microorganismo. Hemos ido superando científicamente etapas que son relevantes para que las vacunas lleguen a todos. Y principalmente demostrar que estas vacunas son seguras, que son inmunogénicas y que son efectivas en la población adulta. Y esto ya se ha comprobado con millones de personas a nivel mundial, ¿verdad?, que han recibido los distintos tipos de vacuna y específicamente la vacuna Sinovac, que es la vacuna que ha sido aprobada para su uso en niños mayores de 6 años, ha sido probado en millones de personas y su perfil de seguridad es muy bueno. Además, es una plataforma que ha sido utilizada para otras vacunas que se ha utilizado en la población pediátrica y también ha demostrado efectividad en estudios poblacionales y la capacidad de inducir respuesta inmune. Sin embargo, es muy importante que justamente estos buenos resultados nos dan un buen pie, ¿verdad?, para considerar esta vacuna para la población pediátrica. Sin embargo, es fundamental también tener estudios clínicos, científico-clínicos en esta población para demostrar y asegurar digamos, su seguridad en niños. Y muy importante también a nivel de nuestro país realizar estos estudios para demostrar que en nuestra población esta vacuna también es segura, se comporta de la misma manera que se ha visto en los otros estudios y también es capaz de inducir una respuesta inmune en nuestros niños. Y ese es el estudio que nosotros también estamos llevando a cabo en la Universidad Católica y estos resultados van a ser fundamentales justamente para respaldar el uso de esta vacuna a nivel de la población pediátrica. Claro, y además de toda la evidencia científica, ayudar a ir generando cada vez más confianza en la misma gente que lleve a sus niños. En este caso, se está pensando hacer procesos de vacunación masiva en colegios, que sería lejos lo más eficiente. Bueno, por lo menos en el caso de los niños que están yendo al colegio, en los colegios que no están abiertos, van a tener que buscar ahí una forma de poder avanzar en esta materia.
Correcto, y esa es justamente todo digamos, el trabajo y la coordinación, que también es algo que se ha demostrado en esta pandemia muy positivo en nuestro país, que es la coordinación tanto a nivel del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Inmunizaciones, los municipios, ¿verdad? Y todas las redes asistenciales y de salud que están implementadas de años en nuestro país para aplicar vacunas a la población. De hecho, nuestro país ha sido uno de los países que cuenta con coberturas de inmunización por solo el 95% de las poblaciones objetivo, lo que ha sido algo también muy positivo en nuestro país para poder aplicarlo, y en este caso también no veo por qué va a ser diferente, siendo que hay múltiples vacunas que se aplican a la población infantil y que se organizan de esta manera que se realicen en los colegios, por ejemplo, o en los A todos nos controles de niños pusieron sanos. alguna o varias vacunas en el colegio a lo largo de nuestro día. Es algo que Y ya es parte de lo que hemos vivido, normal. imposible de olvidar las filas de los compañeros en los cuales nos iban, cuando llegaban el sistema de salud a vacunarnos, así que es algo que todos hemos vivido y es parte como inherente, por lo menos en personas de nuestra edad, de nuestro país, ¿verdad? Pero claramente esto significó un trabajo muy importante a nivel de múltiples actores que fueron insistiendo en la implementación de vacunación, y eso también recordemos ha significado una reducción sumamente importante en la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas, Ahora, el hecho de las vacunas. parte de esta buena noticia es que va a ser con la vacuna Sinovac, que es la que nosotros hemos tenido más disposición en el fondo, porque hay otras que ha sido más difícil, como la Pfizer. Quizás no sería tan fácil conseguir las millones de dosis necesarias en un tiempo bien acotado, como si lo podemos hacer con Sinovac. Sí, y eso es un punto muy relevante porque hay varios aspectos que se suman al hecho de utilizar o de que la vacuna Sinovac sea aquella que está aprobada y que se ha aprobado en nuestro país para para mayores de 6 años, ¿verdad? Primero que todo, lo que habíamos hablado inicialmente está basado en una plataforma que ha sido utilizada anteriormente en población pediátrica y que ha demostrado que es una plataforma muy segura, y lo hemos visto también en la población adulta, que es una de las vacunas que tiene un perfil de seguridad y de muy bueno y de un bajo número de reacciones adversas. Y por otra parte también otro tipo de vacuna tienen la particularidad de que requieren de mecanismos o de métodos de almacenamiento que son mucho más complejos, y también el nivel de disponibilidad de esas vacunas es más bajo. De hecho, hoy en día también ya se está vacunando población pediátrica de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer, y también la cantidad de vacunas que se reciben justamente por la demanda mundial es muy baja para nuestro país, y justamente tener una alternativa de vacunación es algo también muy positivo que va a acelerar el proceso de inmunización nacional. De hecho, en el caso de la Pfizer es hasta 12 años, pero hace rato no han bajado de los 14. Eso, dentro de todas las cosas, me imagino también es porque no han tenido la disponibilidad de esas vacunas. Otra cosa Justo. que se está discutiendo en paralelo es la posibilidad, y le han propuesto comisiones de expertos al gobierno, modificar el periodo de cuarentena al ingreso de Chile. Antes eran 10 días, se redujo a 7. Bueno, antes eran 2 semanas incluso. Ahora están pensando bajarlo de 7 a 5 días, y la pregunta ahí clave que uno se hace es: ¿cuántos días uno se puede demorar en que, si en caso de estar contagiado, se vea en un test? Si una persona se Esa es contagiara en una el aeropuerto, por ejemplo, ¿cuántos días después recién podría marcarse eso? Pues eso es una excelente pregunta porque y muy difícil de contestar, porque primero que todo depende mucho de lo que se denomina la carga viral, es decir, con cuánto virus yo me expuse para poder desarrollar una infección, digamos, productiva que genere síntomas y que además genere una cantidad de material genético suficiente para ser detectado. Entonces, ahí, en ese sentido, lo que se conoce en términos de todas las investigaciones y todos los datos que tenemos desde que partió la pandemia, en un periodo aproximadamente de 10 a 14 días, ¿verdad? Y eso es lo que se había establecido anteriormente, una cantidad de 10 días en la que uno tiene que esperar y hacer una cuarentena para ver la posibilidad de que tú generes síntomas. Pero a mí lo que me preocupa, Bárbara, es que justamente este virus ha demostrado tener la capacidad de generar variantes, y que estas variantes se seleccionan en la población y que tienen características distintas, ¿verdad? O sea, van modificando su forma de causar la enfermedad. Y hoy en día no sabemos que en términos de las variantes que se están produciendo y que están predominando, si efectivamente algunas de estas podrían justamente modificar estos parámetros de cuánto tiempo se demora la incubación, que sea un tiempo suficiente para poder ser detectado en un test.
Entonces, en términos de reducción del número de días de cuarentena, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo considerando este punto de que pueden venir variantes o pueden generarse otras variantes que pudiesen cambiar estos parámetros. Entonces yo creo que no hay suficiente información al respecto y por lo tanto yo creo que es mejor estar más seguro que después tener, estarse lamentando, ¿verdad? Y en ese sentido, mi opinión personal es que debería mantenerse un tiempo más o menos prolongado de cuarentena para las personas que sobre todo viajan a lugares en donde no hay cobertura de vacunación importante y la posibilidad de que se generan variantes es muy alta. Bueno, justamente nos llamaba la atención en algunos, sobre todo los primeros casos de Delta, se había informado que en un inicio sus PCR eran negativos y después resultó que salieron positivos varios días después. Correcto, y estos virus justamente tienen la capacidad, los que se van seleccionando como aquellos que, y justamente son aquellos los que seleccionan los que son más exitosos, entre comillas. Un virus exitoso no es o un microorganismo exitoso no es necesariamente el que causa mayor enfermedad, mayor mortalidad, es el que se puede transmitir mejor. Y en parte transmitirse mejor es infectar a la persona generando la menor cantidad de síntomas para que justamente la persona pueda hacer su vida normal y poder facilitar la transmisión del virus. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener conciencia de que se puede, y dado que existe una población muy importante a nivel mundial que todavía no está vacunado, que se pueden generar múltiples variantes que pueden tener estas características, y ahí yo creo que hay que ser muy, muy precavido. Bueno, otra cosa que hemos mirado también muy de cerca y ustedes lo han estudiado es la inmunidad, porque tal cual como usted dice, los mismos virus van rotando, van variando, van modificándose, entonces la vacuna que podía ser muy efectiva en algún momento quizá ya no lo es, eso incorpora más desafíos, necesidad quizá de combinar vacunas, ir modificándolas, así como ocurre, por Correcto. ejemplo, con la influenza. No, y de todas maneras lo que está pasando hoy en día es el aspecto de que para prácticamente todas las vacunas se tengan que estar considerando en población susceptible terceras dosis, da una indicación de que justamente también hay un aspecto que tiene que ver con la inmunidad, por cuánto tiempo se mantienen con títulos altos de anticuerpos. Entonces, nosotros también en el estudio científico clínico que estamos desarrollando en la Universidad Católica, hemos tenido la posibilidad de ir siguiendo la respuesta inmune y vemos que a los 6 meses después de aplicada la primera dosis ya se observa una reducción de los anticuerpos a nivel de circulación, lo que es esperable, pero en una condición donde el virus todavía está circulando en altas cantidades, claramente requiere o hace necesaria la aplicación de una tercera dosis. Y conociendo que además hay variantes del virus, se suman dos factores que hacen que las vacunas tengan que estarse revisando permanentemente y eventualmente, como tú también lo manifestaste, podamos tener que vacunarnos año a año porque haya que ir actualizando las vacunas, haciéndolas con diferentes variantes para ir reforzando cada vez más la inmunidad y evitar que eventualmente caiga mucho la inmunidad y se genere una variante muy distinta que genere nuevamente un nuevo rebrote que esperamos no sea pandemia, pero que podría ser un virus que pudiese ser tan distinto con una inmunidad tan reducida que pudiese nuevamente generar estos grandes rebrotes. Así que en Bueno, ese justo, sentido también es importante seguir estudiando al virus y seguir estudiando la inmunidad inducida por las vacunas. Bueno, justamente en el caso de las vacunas Sinovac, toda la gente que se haya vacunado con ellas o con otras en realidad, la tercera dosis es AstraZeneca, o sea, ya estamos haciendo algunas modificaciones combinando vacunas. Correcto, y ahí yo creo que también es súper fundamental seguir haciendo los estudios científico-clínicos que permitan ir indicando y dando información de primera fuente con datos objetivos, justamente cuál es la mejor estrategia, ¿cierto?, de vacunación. Eventualmente vacunar con la misma vacuna o haciendo refuerzo por una cierta cantidad de tiempo, eventualmente vamos a generar una inmunidad y una memoria inmunológica tal que no sea necesario después tener, digamos, refuerzo o eventualmente vamos a tener que ir cambiando de vacunas. Entonces, esto, como ha sido en términos de la pandemia, ha sido muy dinámico, pero también es muy importante recalcar que dado los avances científicos que tenemos a nivel mundial, la capacidad científica también que tenemos en nuestro país y los niveles de información con los que podemos contar hoy en día, esto lo podemos ir viviendo y ir diseñando en tiempo real. Y por lo tanto, yo creo que ahí es fundamental seguir avanzando con los estudios clínicos. Esto no se termina con el desarrollo de una vacuna. Vamos a tener que seguir estudiando y yo creo que ahí en ese sentido el aporte de la ciencia es fundamental
ir de alguna manera optimizando la mejor respuesta y la mejor estrategia para combatir este virus. Otra cosa es con vacunas. O sea, todas esas modificaciones, estudios que se puedan hacer ahora, es un escenario totalmente distinto del que teníamos hace un año. Pues. Muchísimas gracias, Susan, por haber conversado con nosotros y también por el trabajo que ustedes están realizando, extremadamente valioso. Muchas gracias y por favor todos a cuidarse, sobre todo ahora que estamos en un momento bueno, mantengamos este momento bueno, responsabilidad de todos. No se saquen la mascarilla, no se la saquen, hay que mantenerla por un tiempo. Ya. Muchas gracias, Susan, que tenga una muy buena semana. A todos quienes nos acompañan, sigan cuidándose para que esto se mantenga así de bien y sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.